Estimados alumnos, muy buenos días. Damos inicio a la segunda clase de Derecho Civil 1 y partimos precisamente a hacer una revisión general de lo que es el derecho civil. El derecho civil etimológicamente se refiere al derecho del ciudadano, ¿no es cierto? Por eso incluso en las traducciones de otros países como el BGB, que es el Bürgerliches Gesetzbuch, la traducción es el libro de leyes del ciudadano. Ahora, puede definirse como el derecho privado común y general o descriptivamente como el que regula los principios y reglas que establecen las normas sobre la personalidad, sobre las relaciones patrimoniales y las relaciones de familia. Por lo tanto, de acuerdo a esto, podemos señalar en primer lugar cuál es el contenido del derecho civil. Regula lo que es el nacimiento, fin y atributo de las personas. Establece también las normas del derecho de familia y regula el derecho patrimonial, que es básicamente toda la normativa de contratos, de bienes y sucesorios. Además, por razones históricas y de prioridad, se incluyeron otras materias como la ley y sus aspectos como la interpretación y vigencia de la misma. Dentro de las ramas del derecho general, el derecho civil está ubicado en las ramas del derecho privado. Y además se dice que es un derecho común y general. ¿Por qué se dice que es común? Porque regula las relaciones más amplias o más propias de todo ser humano con independencia de su situación particular o personal, sea por adscripción a una profesión o actividad. Esto se contrapone, por ejemplo, al derecho comercial, que regula básicamente la actividad del comerciante, o el derecho laboral, que regula la actividad del trabajador y del empleador. Y además es común porque, a falta de norma expresa, todos los derechos especiales deben regirse por las reglas y principios del derecho civil. Ahora, la importancia del derecho civil es enorme, porque regula las normas más generales del ser humano y tiene el carácter, además, de ser un derecho común. Pero además, porque han sido miles de años de formación lo que han permitido depurar la técnica del derecho civil que se irradia a otras áreas del derecho. Se ha señalado el pretendido caso del derecho civil. Siempre cuando vienen visiones socializantes o estatizantes, se intenta arrinconar al derecho civil diciendo de que es un derecho que solamente atañe a la propiedad, que solamente le preocupa el comercio y no le preocupan otros aspectos del ser humano. Pero la verdad se ha dicho es que no obstante que muchas de sus áreas o muchas de las materias que tradicionalmente reguladas han sido extraídas del derecho civil, como son el derecho laboral, que en un momento estuvo en el derecho civil, o como es incluso el derecho de familia, que va adquiriendo una configuración propia, la verdad es que el derecho civil se reinventa continuamente y nos va demostrando que no obstante los cambios sociales y económicos de la época, el derecho civil sigue siendo un pilar fundamental en la formación del jurista. Y parece ser que esto nunca va a dejar de ser así. Ahora, ¿cómo se gestó el Código Civil? Bueno, producida la independencia, inmediatamente no se dictaron leyes propias, sino que siguieron dictándose las leyes españolas. Pero se hacía sentir la necesidad de un texto propio que regulara los aspectos propios del derecho civil. En 1840 se creó la Comisión de Legislación del Congreso Nacional para estudiar el Código Civil, del cual Andrés Bello ya en el año 1835 tenía una gran parte avanzada. Esta Comisión de Legislación del Congreso Nacional empezó a revisar distintas partes de este proyecto, fundamentalmente en derecho sucesorio y contrato. Posteriormente se creó en el año 1841 la Junta Revisora, que permitió ir revisando los trabajos o aprobaciones que había hecho la comisión. Finalmente dejaron de trabajar coordinadamente y se decidió en el año 1845 refundir ambas
comisiones en la nueva comisión. No obstante, ya en el año 1846, 1847, empezó cada vez a trabajar menos esta nueva comisión y siguió Bello trabajando en solitario, hasta que en el año 1852 Bello pudo presentar un proyecto completo de Código Civil. Ante este caso, se nombró la nueva comisión revisora del proyecto y se llamó al proyecto del año 1852 proyecto de 1853 porque ese año fue publicado, ¿no es cierto? El proyecto de 1853 pasó por dos revisiones. La primera revisión dio lugar al proyecto inédito, que fue la primera revisión al proyecto de 1853, y se llama así porque no fue publicado este proyecto revisado hasta el año 1890. Y en virtud de la segunda revisión, se llegó al proyecto definitivo, que fue sometido a aprobación del Congreso Nacional y aprobado en cuerpo entero el 14 de diciembre de 1855. Se depositaron dos actas y se encargaron a don Andrés Bello hacer una edición enmerada y corregida. Ahora, por esto podemos ver que hay diferentes proyectos del Código Civil que en el análisis histórico pueden ser importantes. Uno de ellos es el proyecto de 1841-1845, cuando tuvieron las primeras comisiones. El otro es el proyecto de 1846-1847, cuando estuvo la comisión refundida. Está el proyecto de 1853, que es el que entregó don Andrés Bello. Está el proyecto inédito y está el proyecto definitivo. Ahora, las fuentes del Código Civil. Bueno, sin lugar a duda, el Código Civil tomó en consideración fuentes legisladas y fuentes doctrinales. Entre las fuentes legisladas, la gran fuente legislada que podemos mencionar es el Código Civil francés. Pero existen otros códigos que también se tuvo en vista, como el Código de Luisiana, el Código Sardo, el Código Austriaco, etc. Y también hubieron obras doctrinarias como el proyecto de Código Civil Español de García Goyena, que sirvió de fuerte inspiración al Código Civil, y obviamente las opiniones de la doctrina, en especial los primeros comentadores del Código Civil francés y también las opiniones del autor alemán Savigny. Respecto a la estructura del código, el código se divide en 4 libros y tiene además un título preliminar y un título final. Cualidades y defectos del Código Civil. El Código Civil, en primer lugar, tiene grandes cualidades. Varias son las que se pueden mencionar, pero para efectos sintéticos podemos decir de que no es una vil copia de los códigos europeos, sino que se adaptó a nuestra realidad. Lo otro, el estilo es un estilo sobrio y elegante. Ustedes pueden leerlo y darse cuenta que no obstante el paso de los años mantiene su vigencia y su frescura en su redacción. Esto se debe a que Andrés Bello era gramático. De hecho, la primera gramática que tuvo España fue la gramática de Bello, que todavía se estudia en las aulas universitarias por los estudiantes de filología. También introdujo principios que para la época eran renovadores, como por ejemplo la igualdad de chilenos y extranjeros. Reglamentó ampliamente la persona jurídica, cosa que en la época del código no existía, la regulación era muy escasa. Como defectos, tiene ciertos errores científicos, adolece de ciertas contradicciones, tiene regulaciones que están atrasadas a la época, en ese momento en que se dictó, como el reconocimiento de la paternidad o normas laborales que en ese momento estaban reguladas. Ahora, creemos sinceramente que, más allá de que a lo mejor se necesite una renovación del Código Civil, sus cualidades superan sus defectos, al punto de que tuvo gran influencia en Latinoamérica, y países como Ecuador y Colombia prácticamente traspasaron este código a su legislación nacional. E incluso más, si uno analiza los antecedentes históricos de la formación del Código Civil español,
menciona como una de las fuentes o antecedentes que tuvo en vista el Código Civil chileno. Por lo tanto, podemos decir que entre España y Chile hubo una mutua influencia. Nosotros fuimos influidos no solamente por las leyes españolas, sino que también por el proyecto de Código Civil de García Goyena, en base al cual se funda principalmente el Código Civil Español, y a su vez el Código Civil Español tuvo como uno de los antecedentes, no el principal ni los principales, pero sí un antecedente, nuestro Código Civil chileno, lo cual debe darnos orgullo y agradecimiento a un ciudadano venezolano que haya contribuido de esta forma al desarrollo legislativo de nuestro país. Eso es la exposición sucinta. Ahora, temas para la reflexión y ampliación del conocimiento. La primera, ¿podríamos indicar cuál es el origen etimológico de la palabra código? ¿Y cuál es la diferencia sustancial con una ley? Segunda pregunta, ¿podría usted indicarme cómo se denominan los libros del Código Civil? Tercera pregunta. Nosotros sabemos que se creó una edición esmerada y corregida del proyecto definitivo. ¿Podría usted señalarme qué pasó en esta edición esmerada y corregida y cuál es el problema jurídico que se plantea a raíz de esto? Tercera pregunta. ¿Podríamos señalar algunos defectos concretos de nuestro Código Civil? Bien, dejamos estas preguntas para la reflexión de la clase. Nos vemos.